Quiero invitarlos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer de los versículos 13 al 18. Primera de Pedro 3, versículos 13 al 18. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Titulado el mensaje en esta tarde: Padeciendo por causa de la justicia. Padeciendo por causa de la justicia. Bueno, el apóstol Pedro nos ha mostrado cómo viven aquellos que han sido conformados a la imagen de Cristo. Personas transformadas que viven para aquel que los salvó. Viviendo de esta manera, pues no podemos esperar que esto sea algo agradable al mundo, porque el mundo no ama a Cristo, no ama al cristianismo, no ama la verdad del Señor. Y nosotros no estamos para agradar al mundo, sino al Señor. Y las evidencias de una vida en Cristo nos fueron mostradas y son parte de nuestra seguridad de salvación y traen gozo. Cuando una persona está viviendo así, está viviendo como una persona que es compasiva, como una persona misericordiosa, como una persona que no paga con mal, sino con bien. Cuando una persona vive así, guardando su lengua del mal, apartándose del mal, esto es una de las muestras y evidencias de que el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas, una vida transformada por el Evangelio. Ya no vivimos como antes, sino vivimos para el Señor, y su gracia nunca abandona a los suyos. Él está atento a los suyos, como nosotros vimos en los últimos versículos. Dice el versículo 12: y sus oídos atentos a sus oraciones, pero su ira e indignación está contra todos aquellos que hacen mal. Bueno, el Señor Jesucristo no ha engañado a nadie. Vivir para aquel que nos salvó, para aquel que nos llamó, va a traer persecución, va a traer afrenta. Y ya Pedro nos ha introducido con el tema de padecer o sufrir por causa de Cristo. En 1 de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Entonces quiero considerar estos tres temas, y creo que de cada tema de estos uno podría hacer pues todo un mensaje, pero decidí ponerlos acá. El padecimiento cristiano y la apologética, el padecimiento cristiano y el temor a Dios, el padecimiento cristiano y el evangelio. Tres temas interesantes para considerar en esta tarde. Bueno, el apóstol Pedro no está enseñando del padecimiento por causa de una enfermedad. Sufrimos por enfermedades. No está enseñando del padecimiento por causa de situaciones económicas. Tal vez usted está padeciendo una situación difícil, pero no es eso. Estamos hablando del padecimiento por causa de Cristo y de su evangelio.
Él está escribiendo a creyentes que están siendo causa de persecución, de ser llevados a juicio, de ser excluidos, aborrecidos por los de su propia nación, de las autoridades religiosas o del gobierno. Es una realidad entonces que todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Y esto va a suceder. Y Pedro aquí señala que esto es por causa de la justicia. Dice el versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice ahí. ¿Por qué vivimos como vivimos los cristianos? ¿Por qué vivimos de esta manera? Mostrando misericordia, amor. ¿Por qué queremos ser hombres justos, mujeres justas? ¿Por qué queremos vivir así, de esta manera? Siendo amigables, siendo misericordiosos, como habíamos visto. ¿Por qué? ¿Es nada más por parecer bien? No, es porque el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Su justicia se ha aplicado a nuestras vidas y la Biblia dice que nosotros somos siervos de justicia. Siervos de justicia. Ahora vivimos para Dios. Esa palabra justicia de la que habla ahí es la que nos recuerda aquella declaratoria de que en Cristo hemos sido libertados de la culpa, declarados justos. Estar seguros en la obra hecha una vez y para siempre a favor de los llamados. Así que la gente va a preguntar, Eric, Juan, Pedro, ¿por qué usted vive así? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Por qué vive su matrimonio de esa manera? ¿Por qué trabaja de esa manera? ¿Por qué vive así? ¿Por qué? Hay que dar una razón de eso. Y es un privilegio. Es un gran privilegio poder dar razón de esa justicia y también de la esperanza que hay en nosotros. Y entonces el apóstol Pedro nos dice en el versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa es la palabra en griego que se utiliza para apologética. Apologética. Y implica un argumento o explicación razonada y no una mera excusa. Eso es lo que trata de ser, una explicación razonada. En lugar de sentir vergüenza, en lugar de devolver mal por mal a las personas que nos puedan preguntar, en vez de lastimar, herir o destruir, el Señor nos ha llamado a dar defensa de la justicia, de esa vida que ahora vivimos en Cristo por medio de su palabra. No somos fariseos, que aquellos que dicen que predican una cosa y viven de otra manera. No somos fariseos, no somos hipócritas, no tenemos una apariencia de piedad o de hipocresía. Nuestra confianza, y porque vivimos así, no es porque por esta forma de vivir entonces vamos a ganar el cielo. No, es la justicia. Pero esta forma de vivir muestra que queremos vivir para aquel que nos salvó. Contrario a lo que Pablo tuvo que luchar y hacer defensa en muchas ocasiones de aquellos que confiaban en sí mismos o confiaban en las señales externas como un medio de salvación. Y podemos buscar un poco de esto en Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 16. Gálatas capítulo 6. Si así mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Perseguidos por causa de Cristo, por confiar solamente en la justicia de Cristo y no en algo externo. Entonces nosotros damos defensa de la justicia y nuestra forma de vivir va a mostrar esa vida justa que hemos recibido del Señor. Según el apóstol Pedro, todos los creyentes deben ser apologetas. Este no es un ministerio para algunos o algún don especial para otros. No es el título con el que debe salir un estudiante del seminario graduado en apologética o alguna especialidad de la vida cristiana. Y la razón de todo esto es que todo creyente debe tener su única confianza en la justicia de Cristo. Tenemos que dar entonces razón de la salvación que hemos recibido y de por qué entonces vivimos de esta manera. ¿Puede usted explicar el evangelio que está en su Biblia y que usted ha creído? ¿Puede dar razón de por qué usted está seguro en Cristo? ¿Confía usted solo en la sangre y la justicia de Cristo? Y que su vida demuestre esas evidencias del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo es eso de que no hay ningún justo en esta vida? Ni hay ni uno bueno. Hay un cielo y hay un infierno. ¿Qué dice la Biblia sobre solo la fe en Jesús? ¿Y qué pasa con las obras? ¿Son estas necesarias para salvación? ¿Es necesario obedecer todos los mandamientos de Dios? ¿Para qué vino Cristo? Preguntas como estas pudiéramos ser enfrentados. O hasta por qué usted vive en su matrimonio así. ¿Por qué cuando ese esposo inconverso le habla a usted de esa forma, usted, esposa cristiana, creyente, no contesta como las demás que no conocen al Señor? Algunos podrían acusarnos de ser orgullosos, de arrogantes, de falsa seguridad, de mentirosos. Y eso es lo que van a hacer los enemigos del Evangelio. Pero no, nuestra confianza está en Jesucristo y debemos de dar razón de nuestra fe. En nuestro país, por la gracia de Dios, nosotros no pasamos lo que en otros momentos creyentes han pasado a causa de la justicia, para sostener firmemente la verdad del Evangelio. Bueno, se dice que en los últimos tiempos han muerto mucho más cristianos que en la antigüedad. Creyentes, hijos de Dios. Y no sabemos si a nosotros nos va a tocar. No sabemos. Pero hay historias maravillosas de los primeros cristianos. Por ejemplo, en el Coliseo Romano. Y murieron por causa de la fe. Por dar razón de su fe. Y por la forma en que vivían. En medio de la misma fue arrojada una banda de indefensos prisioneros, empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como estas habrían conmovido el corazón de cualquiera en las últimas trazas de sentimientos humanos, si no hubieran sido anuladas. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas, temerosas, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chisma misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Estas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos en el cielo y elevaron un canto solemne e imponente, que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Una por una fueron silenciadas las voces,
ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Una por una los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza. Y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Nosotros no vimos eso, pero sucedió. Tenemos ejemplos más cercanos. En 1841, un misionero bautista y su familia fueron a la India, a un pueblo llamado Meghala, pueblo hostil, agresivo. Su religión era animista, conocido con el nombre de Sonsarek. Aquel misionero bautista predicó y un hombre y su familia fueron salvados por la gracia de Dios. Noxen y su familia llegaron a Cristo. El jefe de la tribu se enojó tanto que lo mandó a llamar y lo amenazó de muerte si no renunciaba a su fe. Y aquel hombre respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Mataremos a tus 2 hijos. Y el jefe volvió a preguntar y le volvió a responder: aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. Mataron a los niños. Y después le preguntaron lo mismo y mataron a su esposa. Y volvió a preguntarle al jefe si renunciaría a su fe y volvió a responder: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y lo mataron a él. La muerte de aquella familia y su firme fe fue motivo de un avivamiento que por la gracia de Dios llevó a la conversión de muchos en la aldea. El Señor los llama bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:10. Si alguno padece por esto. Como estaba leyendo un libro del autor Jerry Bridges, ¿cuántas veces personas en un día miércoles de oración podrían decir: te doy gracias, Señor, porque esta semana fui perseguido por causa del Evangelio? No escuchamos cosas así. Señor, te doy gracias, estoy gozoso porque fui perseguido por causa del Evangelio. Ajá. Estoy gozoso porque fui despedido de mi trabajo por causa de honrar a Cristo. Estas palabras del Señor, que se diga de ellos que son llamados a tener gran felicidad, que nos hallemos dichosos, debe ser motivo de consuelo y fortaleza. Porque no se nos llama así si tenemos una vida sin enfermedades. Bienaventurados los que pasan esta vida sin una sola enfermedad. No se dice ello así. No se dice bienaventurados los que en esta vida no tienen ningún problema económico. No se dice así. Pero sí se dice bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. De ellos sí se dice eso. Bienaventurados porque siempre tuviste un trabajo bien remunerado, porque visitaste muchos países en el mundo, ¿no? En Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Señor, gracias. Gracias, Señor. En todo esto, cuán importante entonces es afirmar la fe. Porque una fe fuerte va a poder afrontar estas persecuciones y dificultades y padecer por causa de Cristo. No tendrá muchos problemas cuando lleguen esos momentos de prueba de su fe, cuando sea rechazado y hagan burla de usted. Hermano o hermana, ¿qué hará cuando su cónyuge trate de convencerlo de no volver a la iglesia, de no leer la Biblia, de no orar, de no enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios? ¿Qué harás cuando tus familiares te inviten a ir a caminar a Cartago un 2 de agosto?
O cuando te pidas que participes en una marcha por la diversidad en tu trabajo. ¿Qué harás? ¿Qué harás, joven, cuando te digan que eres un retrógrado, un intolerante, un tonto por creer en Cristo, que vino y murió por pecadores? O por creer que hay un Dios creador de todo y que tú lo honras en cuerpo y alma. ¿Te sentirás triste porque tus compañeros de clase se apartan de ti? ¿O afirmarás tu corazón en que Dios conoce tu causa y te ha llamado bienaventurado por ser fiel? ¿Qué harán pastores cuando vean la presión de las gentes pidiendo que sus predicaciones sean más contemporáneas, más acordes a la actualidad y callen o omitan verdades bíblicas para ser más tolerantes? Que les pidan que no hablen de la maldad del corazón o de la homosexualidad, del juicio de Dios y su ira. ¿Qué harán? Para la defensa de la fe no acudimos a la retórica o a los argumentos de común acuerdo o buscar una salida que beneficie a las dos partes. No es así. Solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Solo hay una esperanza. Solo hay una justicia. Cuán importante entonces es conocer nuestras Biblias. Tener un correcto entendimiento de Dios y lo que pide de nosotros. Y hermanos, gracias a Dios también por las ayudas que tenemos de hombres piadosos en el pasado que se preocuparon por la defensa, haciendo cosas como catecismos o confesiones. Ahí están. Yo quisiera pensar que todos aquí que son miembros de esta iglesia leen al menos una vez al año esa confesión de fe que tenemos tan hermosa. Que en sus casas se ha leído el catecismo con sus niños. Sus niños necesitan conocer también la verdad. Necesitan. Pedro también nos indica entonces cómo debemos hacer esta defensa de la verdad. Y entonces se aleja de toda confrontación. Vamos a primera de Pedro. Otra vez donde estamos. Se aleja de toda confrontación que buscan muchos, ¿verdad? Muchos buscan en esto defender la fe, la confrontación, buscan enorgullecerse de algún conocimiento que tienen porque pueden explicar muy bien una doctrina, entonces se enorgullecen de eso. Usan las redes sociales para la controversia y no para la verdad del Evangelio. Versículo 15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué sabiduría debemos de pedirle al Señor para no contender, para no debatir, para no querer ganar el argumento? No se trata de eso, sino presentar la esperanza que tenemos. Debemos de pedir al Señor sabiduría para discernir cuando las personas nos hacen preguntas porque verdaderamente quieren conocer la esperanza del Evangelio y no es un asunto nada más para ir a pelear. Que el Señor nos haga sabios y rehuir ese tipo de conversaciones. ¿Cómo debemos hacerlo? Cuando hay deseos por conocer la verdad de Cristo. Mansedumbre indica una fortaleza apacible. Es una virtud cristiana caracterizada por la humildad y un comportamiento tranquilo. No es debilidad, porque Cristo fue un hombre manso. No hubo como Él. Es poder bajo control. Aplicado en nuestro texto tiene que ver con ser gentil, evitar hablar con brusquedad, ser razonable y cordial. Dice Jerry Bridges en su libro Devoción a Dios: el cristiano manso no se siente amenazado por la oposición, ni se enoja con los que se le oponen. Más bien trata de enseñarles con mansedumbre, deseando que Dios disuelva la oposición. Dice Filipenses 4:5:
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. También dice reverencia y respeto. No hay necesidad de denigrar, no hay necesidad de intimidar o de lanzar indirectas. Y eso nosotros lo debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Él habló? Bueno, no hubo nadie como Él, pero que aprendamos como Él. Cuando venían los fariseos hipócritas, qué duro les daba, ¿verdad? Les hablaba directamente. Les hablaba de su falsedad. Pero también cuando venían hombres como aquel Nicodemo, que en su ignorancia había tantas dudas en su corazón, inmediatamente lo presentó a la verdad. Te es necesario nacer de nuevo. Oh, que el Señor nos ayude a aprender como Cristo, a hablar con aquellos que vienen a nosotros, hablarles de la verdad, de la esperanza, del Evangelio. Pablo fue un buen defensor de la verdad y tuvo que hacerlo. Vamos a buscar Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Pablo está entrando al templo. Va con algunos hombres. Le acusan falsamente. Versículo 28. Dice así, Hechos 21, 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y comienza una acusación contra Pablo. Tratan de matarlo. Pero en un momento hay una oportunidad de hablar. Versículo 39. Dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi apologética, mi defensa ante vosotros. Y él explica la causa por la que está ahí, y les habla acerca de cómo él fue salvado por la gracia de Dios y lo que el Señor le dijo que él debía hacer. Pero ¿qué pasa un poco más adelante? ¿Qué pasa? Versículo 15, vamos a leer un poco. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y bueno, terrible lo que Pablo estaba pasando por causa del Evangelio. No siempre en la defensa del Evangelio las cosas van a pasar como nosotros pensamos. Posiblemente vamos a recibir afrenta. Decía un hombre del Señor que cuando salían a predicar el Evangelio y volvían, decía: ¿y cómo les fue? ¿Bien? ¿Y les tiraron tomates o les tiraron piedras o los...? No pasó nada. Entonces no predicaron fielmente el Evangelio. Posiblemente así pasará muchas veces. Tratarán de herirnos. Bueno, Pablo tuvo buena conducta con ellos. No fue agresivo, fue manso, fue respetuoso. Les habló de la palabra de Dios. Les dijo la verdad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Confiar en Dios. En segundo lugar, el padecimiento cristiano y el temor a Dios.
Bueno, hemos visto este padecer por causa de la justicia, por defender la verdad, pero ahora nos lleva también este padecimiento a temer a Dios y no a los hombres. Primera de Pedro, entonces, estamos ahí, y dice el versículo 1 dice, versículo 14, dice: por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, Tal vez esta frase pueda ayudar a entender un poco esto. El temor a Dios debe vencer cualquier temor a los hombres. El temor a Dios debe vencer cualquier temor a los hombres. En Mateo 10, 27 y 28 está escrito esto, dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a los hombres. Ellos solo pueden matar el cuerpo. Teman a aquel. Nosotros tememos a Dios. Y con el temor a Dios debemos vencer cualquier otro temor que aparezca en nuestras vidas. Se nos llama entonces a ser valientes para presentar el mensaje del Evangelio. Y debemos de pedir a Dios: Señor, danos más de tu temor. Ya ese temor Dios lo pone en cada uno que Él ha salvado por gracia. Pero Señor, aumenta nuestro temor por ti. Y que eso nos ayude a vencer y a ser valientes. Por ejemplo, con el temor a Dios los hombres se apartan del pecado. Con el temor a Dios las iglesias crecían. ¿Sabía usted de eso? Las iglesias crecían en el temor a Dios. Que Dios nos dé iglesias donde crezcamos más en el temor a Dios. Bueno, ustedes saben que hay hermanos que vamos a llevar el Evangelio a los parques y en los alrededores de aquí del edificio de la iglesia, de la ciudadanía. Todos los miembros deben programarse para ir. Este nuevo año que viene, por favor, programe su tiempo para ir. Bueno, los que han ido, los que hemos tenido esa bendición de ir, sabemos que, y a muchos me han dicho: hermano, siento un poco de temor. No sé qué me van a decir ahí cuando me enfrente. Y hay que ser valiente. Pero nosotros tememos a Dios. Y por temor a Dios y por obedecerle y amarle a Él, porque Él nos mandó a ir y predicar el Evangelio, vamos y le hablamos a las personas. A veces no sabemos lo que nos van a responder. Pero tememos a Dios más que a los hombres. Tememos a Dios. Queremos obedecer a Dios. Debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. Es ponerlo primero a Él antes de cualquier temor mío o de los hombres. Que el Señor nos dé la valentía para llevar el mensaje del Evangelio. Aunque nos llamen fanáticos, locos, ignorantes, malhechores. Recordemos que nuestro defensor es Dios. Y Él finalmente es el que actúa en los corazones de las personas. Él es el que los convencerá. Él los convencerá por su Espíritu. Y serán avergonzados, dice la palabra del Señor, al ver su ignorancia y que no respondemos según su maldad. Que sean avergonzados. Les decimos cosas, los ofendemos, les decimos improperios y ellos no contestan igual. ¿Por qué? Porque son diferentes. Que el Señor nos haga valientes y temerosos y que ellos sean avergonzados al ver que nosotros vivimos para Dios. Entonces somos llamados a vencer el mal con el bien. Como les dije, esto no se trata de ganar un argumento, se trata de almas, se trata de la obra de Dios. Entonces en esto de defender la fe, el Señor trata con nosotros también. Porque a veces pensamos que el asunto va para afuera. No, el asunto viene hacia adentro, hacia nosotros. Cuando somos acusados falsamente, Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque vemos, hay temor en nuestros corazones.
Nuestras conciencias también están siendo llevadas a reconocer a Dios en toda nuestra vida. ¿Hicimos esto para Dios o para que vean que realmente me veo como bueno o quiero aparentar? No, somos amonestados. Cuando tuve que presentar el evangelio, me enojé, me airé con esa persona. Es que yo quería agarrarlo del cuello. Yo recuerdo, no sé con quién hermano fue, y unas jóvenes nos respondieron unas cosas tan horribles ahí en el parque. Y yo sentí como que un fuego me llevaba por dentro. Y yo quería, pero al final lo que necesitan es a Cristo. Necesitan a Cristo. Pero Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros también en medio de eso. Trata con nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos descansar en las fuerzas del Señor y el poder de Dios. Porque no se trata de gritos, no se trata del argumento más convincente. Hablamos con mansedumbre, con respeto. Hablamos la verdad del evangelio y que el Señor haga su obra. Porque es de Él y para Él la gloria. Pero trata con nosotros también, ¿no? Trata con nosotros. Y vea lo importante que es esto. Porque no te debes de avergonzar de llevar el evangelio. Si eres un creyente, ha pasado todo este año y has tenido temor de hablarle a esa persona que necesita de Cristo. ¿Por qué? ¿Has tenido vergüenza de Cristo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vean qué cosa, qué advertencia. Somos llevados entonces a defender esta verdad y a no tener vergüenza, sino pedir a Dios que su temor llene nuestros corazones y podamos vencer toda debilidad. Ese temor también debe llevarnos a descansar en la voluntad del Señor. Unos padecerán más que otros por causa de la justicia, por causa de la esperanza. Como escuchamos al inicio, unos serán muertos, habrá otros que serán sacados de sus familias y despreciados, otros serán puestos en cárceles, habrá quienes serán rechazados en su trabajo por causa de Cristo. Como se cuenta en el libro de Hebreos, que sufrieron el despojo de sus bienes por causa de Cristo y de hacer bien. Pero en todo esto, es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que vivir en el placer y lejos de la voluntad del Señor. Es mejor sufrir si estás en la voluntad del Señor. Si eres menospreciado, si eres despedido del trabajo por defender la verdad, amén. Es mejor en su voluntad. No desfallezcas ni te avergüences si has de sufrir penalidades. Más bien pide al Señor sabiduría y fuerza. Quiero invitarles a buscar Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Versículos del 3 al 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, finalmente, el padecimiento cristiano y el Evangelio. Versículo 18. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este versículo es riquísimo,
lleno, una profundidad, y hay unas joyas. Mire, si solamente tomamos la palabra padeció y le hacemos un zoom ahí, todo lo que Cristo sufrió en su humillación, todo. Cómo vivió una vida de pobreza, cómo vivió una vida de humillación, se hizo siervo, fue blasfemado, fue acusado falsamente y fue a la cruz según el plan eterno de redención, y todo lo hizo por llevar a su pueblo, a pecadores, a la gloria. Pedro usa entonces esta realidad y esta maravillosa verdad para mostrarnos acerca del sufrimiento y de padecer. Ahora, ningún cristiano ha padecido como Cristo, porque todos somos pecadores, pero Cristo padeció siendo santo e inocente. Nunca, jamás se puede comparar nuestro padecimiento o sufrir por Cristo. Pero aquí nos lleva a considerar todo lo que sufrió Cristo por una causa. Por una causa. Salvar pecadores. Para salvar a la suya. Vino y tiernamente nos habló y nos llamó para salvación. Y nosotros vamos a tocar este pasaje con más profundidad en la próxima predicación. Nosotros no hemos sufrido nada por el Evangelio. No sé si más adelante en este país vamos a tener que sufrir. Gracias a Dios tenemos una libertad y debemos de aprovecharla. En otros países, por causa de esto y defender la verdad, cárcel por muchísimos años, muertos, ahorcados, pero nosotros tenemos una gran bendición, un gran privilegio que estamos desaprovechando. ¿Será necesario que en Costa Rica venga persecución al pueblo cristiano para que entonces se avive este pueblo? Pero si fuera así, te pregunto, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado? ¿Ves parte de eso? De que no estamos hablando de Cristo, de que no estamos llevando el Evangelio, de que no somos firmes en la verdad, es porque no estamos apreciando lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si verdaderamente apreciáramos lo que Cristo hizo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, si viéramos nosotros nuestra condición, iríamos a otros, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no debemos tener misericordia de tantos que están en ignorancia e incredulidad? Para terminar en esta noche, unas breves consideraciones. Primero, santifica tu corazón para Dios y prepárate. Aquí Pedro nos habla de la responsabilidad de cada creyente de defender esa verdad y estar firme en ella. Por muchos años en esta iglesia, gracias a Dios, se ha hablado de la verdad. Y los pastores han hablado y hemos tenido buena enseñanza en cuanto a la verdad del Señor. Se nos ha enseñado la confesión muchas veces y ahí seguimos, gracias al Señor. Pero cada uno de los creyentes es responsable de esa verdad y de poder defenderla. Quiero que vayamos a un pasaje que está en 2 de Reyes capítulo 12. 2 de Reyes capítulo 12. Ahí hay algo muy interesante. Hay un rey. Hay un rey que se llama Joás. Y hizo muchas cosas. Pero quiero que leamos el versículo 2. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Mientras este hombre, este sacerdote, estuvo ahí a la par de este joven que creció, y el sacerdote hizo grandes cosas para Dios. Pero una vez que no estuvo,
vinieron los problemas. Versículo 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Una vez que hubo oposición, una vez que hubo temor por hombres, ya no pudo ser un hombre fiel. Y lo que quiero enfatizar aquí es el hecho de su responsabilidad como creyente, de abrazar la verdad y no venderla. De caminar con Dios y de conocer las verdades del Evangelio. Porque muchos, después de tantos años, siguen siendo niños en el Evangelio. Y cuando vengan esos momentos de prueba y cuando tengas que dar razón de la fe, ¿qué vas a decir? Cuando tengas que enfrentar situaciones en el trabajo, en tu propia casa, en medio de una situación de la iglesia, ¿qué vas a hacer? Te vas a parar y decir, no, así no es, la Biblia dice así. Hermanos, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que conocer las doctrinas que confesamos. Pedirle al Señor que nos ayude en esta labor. También van a venir tiempos de persecución. Van a venir tiempos de persecución, hermanos, por causa de Cristo, van a pedir razón de la esperanza. Van a pedir. ¿Y usted? Y por esa causa, por la forma en que vivimos, por la forma en que vivimos nuestros matrimonios, por la forma en que criamos nuestros hijos, va a venir persecución. Y mucha. Yo sé que así va a ser. Por tanto, debemos afirmar la verdad de nuestras vidas y prepararnos. Vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparémonos, hermanos, porque vendrá persecución, mucha. Si tú estás aquí con nosotros en esta noche
y usted tal vez no ha entendido mucho de lo que ha pasado aquí, de lo que se ha explicado. Tal vez usted puede decir, mire, yo tengo algunas preguntas. Hay personas que hacen preguntas para molestar, solo para molestar. Pero si tú en esta noche tienes preguntas, tienes dudas, quieres saber acerca de la fe, aquí tenemos personas que te pueden hablar de Cristo, hablar del Evangelio, hablar de la única esperanza que hay para tu alma. Si quieres saber de la razón por la cual vivimos así, si quieres saber de la razón por la cual tenemos esperanza, aquí entre nosotros hay hermanos que te pueden explicar. Y te pueden decir de aquel que vino, de aquel que se humilló, de aquel que padeció, de aquel justo que vino por injustos, de aquel que murió y ahora vive y reina. Y es el único que puede darte vida y perdón. Queremos hablarte de la única justicia que tú necesitas. Ven, pregunta, que hay respuestas para ti. Hay respuesta para todo aquel que quiera saber de la única verdadera esperanza para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tus siervos que, inspirados por tu Espíritu Santo, escribieron estas cosas para tu pueblo. Oh Señor, nos enseñas que hay que padecer por causa de la justicia, que hay que dar defensa de la fe, que hay que dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Oh Señor, fortalécenos, danos sabiduría y entendimiento para poder hablar claramente del Evangelio. Y si por causa de predicarlo, de enseñarlo, somos perseguidos, y si esa es tu voluntad, amén, Señor. La gloria sea a ti. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos sido diligentes en conocer mejor tu palabra, en conocer mejor las doctrinas, y hemos gastado nuestro tiempo en cosas tan vanas en este mundo. Oh Señor, pon tu temor en nuestros corazones. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos. Te alabamos, Señor, y eso se lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.